baño. Inmunodepresión, como dijo por allá los chiquillos, paciente quemado, de todas maneras. Presenta antibióticos o no, de amplio espectro. Presenta cirugía u otras acciones que pueden ocasionar una entrada de las infecciones. Ojo, los hongos pueden echar al hospedero de dos grandes formas, por trauma, porque no tenemos una capa que nos permita protegernos de un ataque fúngico, y esta es una planta, por ejemplo, una manzana, que la manzana tenga un trauma, o una uva, un trauma, y entra otitis o entra un penicilo o una afloxina. En el organismo, en el hospedero humano, pasa lo mismo, quemado, se deposita. O por inhalación. Son las dos grandes condiciones. Y una tercera, creo yo, que es importante en las infecciones, y ahí me vuelvo a Vietnam, que me encantan las guerras y todas esas cosas. Muchos de los norteamericanos que iban a pelear a Vietnam tenían la problemática de aparecer una cantidad enorme de infecciones fúngicas en sus zapatos, en su piel. Y los estudios demostraron que no es que se agarraban hongos fuera en Vietnam, no, tenían sus propios hongos, que los tenían y ahí existe un concepto actual que se denomina la micobiota o la microbiota. Tenemos un equilibrio, y cuando este equilibrio se altera por aumento o disminución de alguno de los factores, por ejemplo, humedad que aumenta, porque estos cabros aparecían llenos de mojados los pies y se contaminaban con sus mismos desastres, con sus mismas levaduras que producían el famoso diarrea. Entonces, tres mecanismos desde mi punto de vista. Uno, por implantación, que puede ser inclusive la frutilla. Nuestra amiga acá, existe un hongo el cual contamina la frutilla, pero entra por gravedad, cae el propago de dispersión. Porque además es media porosa, ¿cierto? O una uva que tiene un pequeño trauma, se golpea al sacar la agua, los racimos, se golpea y entra en por trauma. O por inhalación. Y una tercera, por cambio de la biota, de la microbiota. ¿Ok? Y esto pasa lo mismo en el ser humano. Ambiente, el clima, tropical, no tropical. Esto yo siempre... A ver, yo trabajaba en Sao Paulo, en el cual era centro de referencia para hongos y ojos, y para muchas áreas, por supuesto. Pero en el ojo yo trabajaba y tenía un 5,7% de infecciones asociadas a queratitis fúngica. 5,7%. Yo me vine acá y trabajé en el hospital de trabajador y tenía un 7,8%. O sea, mucho más alto. Y no era tropical. Es que teníamos una buena mesa con ustedes, con los oftalmólogos, y me creían. Así que, vuelta, y por ende es importantísimo la buena relación que tengan con los grupos de apoyo. Y obviamente, los que contaminan. Infecciones de levaduras que vía infecciones hospitalarias, las vías también existen para, no solamente para las bacterias, sino que para los hongos. Yo le reclamo a mi hijo, Manilo, chiquillo. ¿Ya? Si no, alcohol gel, y si hay mucha carga, lavarse las manos. Y ocupar crema protectora para tu mano. Es decir, que usted ocupa las manos para poder ocultar, para poder... Nosotros somos de idea, no, guantes. Yo los entiendo por otro lado, sí. Menos sensibilidad, etc. Pero no se les olvide el lavado de manos frecuente y el uso de crema para proteger su mano. Y los mecanismos de patogenicidad de los hongos
Por ejemplo, si un hongo negro no, acuérdense, si tiene la forma, las exoproteínas que adhieren mejor formando slime, por ejemplo, o biofilm, son más invasivas. Una levadura que forma blastoconidio y no filamenta es menos patógena. Si esta solamente forma blastoconidio y no filamenta, es menos patógena que una que filamenta o forma pseudomicelium, puesto que hasta los epítopes antigénicos de esta levadura que está blastoconiendo y se alarga formando blastoconidio, y después el blastoconidio se alarga y forma una pseudohifa, los epítopes antigénicos se modifican, por ende se evade el sistema inmune. Y obviamente si tiene mayor o menor hipersensibilidad, factores de riesgo vieja, pero antibióticos con mayor número de antibióticos, más de 2 antibióticos, hongos aislados en otros sitios. Ojo, esta es una cosa medio compleja. Que yo tenga un hongo, un aspergillus, en el escudo, en el desgarro, no es señal que yo voy a hacer una aspergillus, pero debo estar atento. Sí, pero no. Nutrición parenteral, uso de tubos endotraqueal, esteroides, politransfusión. Un paciente politransfusión, hoy día ellos la reza. Supieran las cuestiones que hago. Hoy día yo soy el jefe del banco de sangre del Hospital de Chajado. Y el banco de sangre, el cual yo dirijo, es el único banco de sangre en Chile que busca hongos en sus plaquetas. Eso no podría ser. Y porque hay casos descritos de infecciones asociadas a plaquetas y yo las busco, ojalá que no las encuentre, pero si las encuentre las voy a publicar, por favor. ¿Ya? Politransfundido, paciente, y de hecho existe un concepto hoy día, y ahí lo lleva a mi área hoy día, el concepto de la terapia transfusional de tipo restrictiva. No sé si ya han escuchado. ¿Ya? Existen 3 tipos de terapia en el cual hay banco de sangre, imagínense. Los pacientes cuando se transfunden pueden ser en forma expansiva. Metamos 2 unidades y pongámonos más. De ahí vemos. La restrictiva, 1 unidad y evalúa. ¿Cuánto? Tenemos un paciente con trauma que viene a la calle, pónganle, si sangra más de 1,5 litros y tiene antecedentes asociados a lo que es el diamante de letalidad, transfúndanlo. Si sangra más de 2 litros, transfúndanlo. Más de 3, transfúndanlo. Pero si está el pabellón tranquilo, ahí la pongo bajo 21 gramos de cilitro, perdón, bajo 21% o bajo 7 gramos de cilitro, ahí transfúndanlo. ¿Y hasta cuándo? Si uno hasta 9 gramos de cilitro, va bien, dependiendo si tiene neurológico. ¿Esa es expansiva o clásica? Existe un segundo, que es el restrictivo. Bajo 7 gramos de cilitro, transfúndalo, pero con 1 unidad, no con 2. Y evalúenlo hasta que esté hemodinámicamente estable. Y ahora viene lo que es la clase de hoy día. Existe hoy día un concepto nuevo que se denomina ultra restrictivo. ¿Para qué? Paciente quemado, bajo 7 gramos de cilitro, transfúndalo entre 6 a 7, no lo lleve a 7. Pero tiene que tener una característica que es ser saludable, sin problemas cardíacos, sin problemas renales, porque si no, con el sangre lo inmunodeprime. Hospitalización superior a la hospitalería, la verdad que hay otros estudios que muestran menos días, con 48 horas ya podría ser un factor predisponente. Corticoterapia, diabetes, infecciones abdominales, fiebre, líneas arteriales y obvio cuadro compatible con diagnóstico. Hallazgo repetido del mimoso, demostración de anticuerpos específicos por prueba serológica. Esos son importantes factores. ¿Estamos? Eso lo tiene, así que factores predisponentes del hongo, toxicidad, melanina, proteinasa, presencia de biofilm y resistencia antifúngica. Trabajé en algún momento en servicios de alta complejidad, por ejemplo, en pacientes oncológicos, y tiene la mala suerte que tiene
una infección por Fusarium solani, la mortalidad sin tratamiento es un 90%. Y con tratamiento es un 70%. O sea, es habitualmente resistente a todo, los antifúngicos. Hay otras levaduras, Candida auris, que habitualmente es bastante sensible y en semanas cambia su sensibilidad y se torna resistente a todos los antifúngicos. Hoy día lamentablemente no tenemos el número de antifúngicos como antimicrobianos que serían antibióticos. O sea, los antifúngicos son 4 o 5 versus todo el arsenal de antibióticos. El uso de antifúngicos también genera shampoo antifúngico. No sé, ahí me voy a ir a una cosa más genérica y efectivamente, si no lo estamos eliminando, porque el antifúngico puede ser fungistático o fungicida. Si no lo estamos eliminando de a poco y no lo eliminamos completamente, efectivamente pueden aparecer cepas. Lo otro es que podemos eliminar uno y estamos dejando a otro fuera. Eso es lo que es superficial. Micocircultura, nos vamos a Candida, ¿usted lo sabe? ¿Vieron Candida en anterior? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? No. Candida albicans es la clásica levadura que se encuentra inclusive parte de la biota del flujo vaginal. Puede estar, pero no en concentraciones elevadas. Ojo, si es Candida, puede estar, pero puede ser parte de la biota transitoria. Pero ojo, cuando existen desequilibrios, aumenta. Si aumenta la cantidad, ojo. No así en un hemocultivo, hay que ver la cosa, en un hemocultivo no debe haber nada. Entonces, Candida es importante, hace parte de la flora intestinal. Es oportunista muchas veces cuando se altera el microbiota. Si empezamos con antibióticos, con una infección bacteriana, puede que alteremos la biota de la flora. Podemos observarla en el tracto gastrointestinal. Y es una pregunta que me hicieron hoy día un colega, me dice, vi una muestra llena de levaduras. Levadura. Y estaba filamentando. Hay que ver. Cuando está filamentando, y es una muestra bien tomada, ahí podríamos tener alteración. Pero lo habitual es que la muestra no puede pasar más de media hora entre que la tomé y la vi. Si no, es parte de la biota. Si me llega una muestra que observo yo y les informo a IFAS, presencia de gran cantidad de levaduras filamentando en una muestra fecal, yo diría duda, salvo que tenga características importantes asociadas a algún cuadro. La verdad que la vagina, 27% de colonización. La verdad que hoy día ya cambió esta cosa, estamos en 170 especies de Candida. Tropical, Crucei, Guillermón, Glarnata, Periculosa, Piquia, hay una cantidad enorme. No les voy a preguntar, solamente les voy a preguntar Candida. No quiero que se sepan nada más. Pero ojo, hay colonizaciones malas de ustedes. Y el jabón no funciona. El alcohol gel no funciona para destruir levadura. Funciona para matar la bacteria. El alcohol al 70% mata bacterias. El alcohol al 90%, 95% mata bacterias. Pero mata piel también. El metanol al 95% lo tomo mejor, ¿verdad? Perdón, el alcohol etanol al 95% es extremadamente cáustico para la piel, así que la visión que tengo yo, jabón, si ustedes tienen infecciones
Al llegar al plan yo me lavaría la mano con agua de jabón bien, como corresponde, y mantendría con alcohol gel. Infecciones fúngicas y trópicas. ¿Cuál será la causa de infecciones del torrente sanguíneo? Eso se mantiene. Esto es responsable del 8% de todas las infecciones por PPP. Y actualmente las especies no álbicas constituyen más del 50% de las infecciones invasivas por cáncer. La mortalidad, de acuerdo a los estudios, varía entre un 20 y 50% producto por cáncer. ¿Qué es lo que vamos a observar en el directo micológico? Vamos a observar, ¿qué vamos a observar? ¿Qué crees que deberíamos observar en un directo micológico? El cual estoy pensando en una levadura, cándida. ¿Cómo se debería ver en la muestra? ¿Sí? ¿Qué deberíamos ver? Como algo redondito. Justamente levadura. Aislada, brotando, siempre brotando. Blastoconidiano llamamos nosotros. O presencia eventualmente de pseudohifas. Es como que típico de la cándida. Pero ya solo con levadura teñida azulita, ¿ya? O en un gran muy negrita. O azulosa. Puede formar una pseudomicelia o pseudohifa o un blastoconidiano. Importante hacer el diagnóstico. Diferenciando con cándida, hay una cándida que es igual a la cándida albicans morfológicamente, salvo por el número de clamidoconid, en alguna frontera, que al ojo del micólogo inexperto pasa desapercibida. Pero para ustedes sí les complica, porque la segunda cándida que es igual a la cándida albicans es la cándida dublinensis, la cual es resistente a los azólicos, que es el tratamiento de elección de ustedes. Por ende, importante saber el nombre, género y especie, ¿cierto? Con eso me paso en la guía. ¿Por qué? Lamentablemente, chiquillos, hacer un antibiograma para hongos que se denomina antifungigrama no está disponible en los laboratorios mitológicos. Solo en los laboratorios que sean de alta complejidad podríamos tener antifungigramas. Por ende, ustedes deben basarse por las guías que existen actualmente del CLC. ¿Está claro? Entonces, cándida albicans, importante. Pero ¿por qué saber el nombre de la cándida, la especie? Porque podríamos estar frente a la hermana, que es la cándida dublinensis, que es resistente al tratamiento de elección de la primera, que son los fluconazol, por ejemplo. Y ahí tendríamos que cambiar. Volvamos a las clases particulares, chiquillos. ¿Quién viene acá? ¿Positivo o no positivo? Positivo. ¿Dónde? Sí, todo lo que sea como azul. Azulito, mira, y busca siempre estos tips de hijito. Mamá hija. Un blastoconidiano. Pero ojo, cuando la veanla, hoy ustedes están viendo como una más grande y una más chica, ¿verdad? Pero mira, Constanza, ¿tú lo miras así o lo miras? Acuérdense, es 3D. Si la miras así o la miras así, es diferente, ¿verdad? Por ende, es importante ver el concepto general de la muestra. Levadura. ¿No hay gringo James? Factores predisponentes, lo que dijimos hace un rato, antibióticos de este efecto, corticoides, catéter.
El cuadro clínico habitualmente puede incluir compromiso multisistémico, daño hepático, renal, sistema nervioso central, cardíaco, otro. No voy a meter en las cuestiones que son asociadas a los genes de resistencia. Si quieren meterse, me encantaría, pero estaría un día hablando de genes de resistencia y yo creo que este concepto dejémoselo a cultura general. ¿Les parece? No lo voy a preguntar en la prueba. Yo insisto, les voy a preguntar las cosas que les he dicho, ¿eh? ¿Qué conste? No voy a preguntar nada. Y ahora me voy a quedar lo que me dijo mi hijo, Benjamín. Mamá, tratamiento, lo que me interesa. O sea, es importante que observemos levaduras. Ojo, entonces, ¿cuál yo voy a pensar? En una cándida, en un 50% de probabilidad. Eventualmente en la álbula. ¿Y con qué la voy a tratar? Habitualmente, las cándidas invasivas incluyen equinometría, con cancida, etc. Y eventualmente azólico, cuando sea el paciente haya mejorado. Señor, ¿Qué es una equinocándida? un tipo antifúngico no que los mil y tantos, o sea, es un antifúngico. Los antifúngicos pueden ser los azólicos, truco y charqueto, las equinocardinas, tercera, y todos los otros que son parecidos al lo mismo. La pirimidina, que está en Chile, que son el 5-fluorocitocin, y el anfotericina B, básicamente, que puede ser liposomal o no, que es otro grupo. ¿Ya? Los antifúngicos como más asociados a anfotericina son utilizados con ciertas características, como cuál. Primero, características del paciente. Tipo de microorganismo, para levaduras no, vamos con esta otra. Para hongos filamentosos, vamos con eventualmente si el paciente te acepta, puesto que la anfotericina B tiene muy mal o muchas complicaciones cuando tenemos un paciente renal. Y hay que saber tratarlo. Desde mi punto de vista son herramientas de última posibilidad, un antifúngico del tipo anfotericina B. Se puede morir el paciente cuando le da anfotericina B, por la anfotericina. Y hay una serie desde mi punto de vista, las liposomales que son envueltas en grasa, básicamente lípido, para proteger para que pueda actuar donde debe actuar. Pero hay muy poco más, o sea 5 o 6, y hay 4 o 5 más en el estudio. Yo pensé que estaba todo esto hecho, o sea, siendo bien sincero, mi visión, que lo que me informaron es que ustedes ya tenían como todo, yo venía como a solamente la micología sistémica, ¿ya? Pero les puedo mandar información asociada a antifúngicos. Criptococosis, segunda levadura de importancia, cuarta agente mayor importancia en pacientes VIH, mortalidad, o sea, si tenemos una criptococosis, que es una levadura también, ojo, porque es señal de que nuestro paciente está altamente inmunodeprimido. Tropismo positivo por cerebro. Eventualmente podríamos encontrar reservorios, hay reservorios en Estados Unidos, en las Tornino, acá en Chile, en Aves, en los, ¿cómo se llama también? Las cavernas, murciélagos, las palomas, el eucalipto, en Australia, tenemos las hojas más claras. Yo he tratado de sacar acá. Una vez hicimos un estudio con los cabros chicos del colegio buscando criptococos, nos encontramos cualquier cosa menos criptococos. La verdad que ahí entendimos que la muestra tiene que estar una muestra, o sea, paloma en la feca, pero tiene que estar, esta feca no directamente del sol, porque si no se complica. ¿Ya? De posiciones aves, por ende podríamos pensar que podría ser una actividad profesional que tiene que trabajar en el zoológico, que trabajan en el pequeño, en los gallineros, avícolas.
entre 40 y 60% de pacientes con VIH asociado a muerte. ¿Ya? Compromiso pulmonar, tiene tropismo positivo por cerebro sin duda. Si aparece criptococos en la muestra de grano, ojo, pero no es decidor, pero puede ser un antecedente. Pero si tiene antecedentes previos como VIH, por aquí viene. Pero no es señal de que va a venir, pero puede ser. Ya, ojo con eso. ¿Qué es lo que le piden ustedes al laboratorio? Hagan una tinta china. ¿Qué es la tinta china? Es la búsqueda de cápsula. Y aquí viene mi enojo con algún médico en algún momento, que tinta china es igual criptococo. Desde mi punto de vista, y ahora lo tiro acá a la mesa, tinta china es presencia de cápsula. Y ahí usted nos puede levantar, la Fernanda le puede decir, oye, ¿hay algún otro hongo, alguna otra levadura que forme cápsula? Por supuesto, chicos, por 4 o 5 levaduras más que hacen cápsula positiva. Por ende, importante es cápsula positiva. Lo más probable que sea criptococo. Pero 100% no. Mira que yo soy negativo en el fondo, yo soy negativo, que la médica me dijo, no, sí, esto no, pero si le pasé los artículos, con los mostré, que no solamente criptococo es positivo. Ojo, open abierto, Arlen. Lo más probable que sea paciente VIH, lo más probable que sea, pero puede ser que no. Si tengo un desgarro, pero no es señal que voy a ser criptococo sin meninge, pero puede ser. Pero debo estar atento como médico. Y esta es la tinta máster. Y me pregunta para tu nombre, Camilo, ¿podríamos tener un paciente VIH positivo, altamente inmunodeprimido, una infección por criptococo en meninge y que la cápsula sea negativa? ¿Y por qué? ¿Sí o no? Sí, 14, tenemos 4. ¿Y por qué? Que la cápsula esté negativa en la meninge. Y está asociado a qué grado de inmunodepresión el paciente de VIH. Altamente complejo. Alta, ¿verdad? Está inmunodeprimido. Por ende, mi pregunta: si estás altamente inmunodeprimido y la cápsula para qué sirve, es para resistencia. Y si estoy altamente inmunodeprimido, ¿lo estoy atacando? Por ende, ¿para qué voy a usar la cápsula? No tengo cápsula. Y tenemos cepas sin cápsula. A cápsula. Pero tenemos que verlo. Y está dejando las cosas. Ojo con eso. No voy a laboratorio soy yo. No necesariamente. Y esa es una de las preguntas que vamos a hacer para todos. ¿Ya? Vinieron todos, mano, están todos los cabros de medicina o faltan, ¿no? Faltan, ¿no? No le contemos las preguntas. No le contemos. Hay una serie de tensiones de música que son específicas para la cápsula. La otra es tinta china, etc. Puede tener presencia de criptococosis diseminada en todo lado, ¿cierto? Tratamiento, si es localizada, puede ser tratada con fluconazol. Ojo, porque hay cepas que hoy día están aumentando las cepas que son resistentes a la nazol. Obviamente, si no funciona, ok, porque no funciona, o puede que tenga la posibilidad de que me hagan un antifungigrama. Mi pregunta, ¿ustedes tendrán tiempo para que mandemos una muestra al laboratorio y me hagan un antifungigrama? Que lo más probable es que hay que derivarlo a otro lado. En Chile, la católica, la alemana y un par de laboratorios más, con suerte harán antifungigrama. Criptococosis diseminada puede ser con el duro, anfotericina B o anfotericina
más fluoxetina, que eso no está en Chile. Luego fluorazol. ¿Estamos? Mucormicosis, antiguamente era cigomicosis. Yo por eso a veces me carga hablar de muchas especies que me encantan, porque aquí cuando salgan ustedes que más que cambiemos nuevamente de nombre. De hecho ahora el complejo, los aspergilos, hablamos aspergilos fumigatus, ahora el complex fumigati. Y podríamos hablar de cepas críticas, paracríticas y pseudocríticas. Ustedes saben que más o menos con qué luchamos, ¿cierto? Yo considero, estoy desde la mirada de que para ustedes tenemos que ayudarle, no complicarlo. O sea, al médico hay que ayudarlo, no complicarlo. ¿Con qué lo traten que antiguamente eran los psicomicetes, que eran no solamente los mucorales, sino que incluían todos los hongos que tenían hifas aceptadas, cenocíticas o verdaderas. Ojo, tienen tropismo positivo por cerebro estos cabros, son malos. Paciente diabético, ese es mío, ¿cachai? Ese es mío si no se trata y le voy a infectar sí o sí con o infecciones coronadoras o infecciones con mucorales. Importante que mantengan el concepto asociado a la liptemia, que es la famosa antiguamente Asilia, que es importante para nosotros. Asilia, nombre antiguo, liptemia, nombre nuevo, que es el de intelecto. Importante el cuadro más que denominamos en el ser humano la mucormicosis. Ese es el nombre del término o el técnico de hoy día. Antiguamente era psicomicosis. No voy a hablar de esto porque me gusta mucho la taxonomía y hay hongos de estos que son móviles, se pueden mover, tienen flagelo. ¿Saben que los hongos algunos tienen flagelo y se mueven? Son quitridiomicetes, por ejemplo. Y algunos mucorales más antiguos tienen un flagelo y se mueven. Obviamente atacan en el agua a otros patógenos, mamíferos, etcétera, etcétera. Sin duda, pueden atacar al ser humano de distribución universal. Las podemos encontrar afuera, en el ambiente, en las rosas, en las flores. ¿Quién ha visto una papa? Yo me acuerdo que yo le traje una amiga que era en ese momento una polola, una cosa así, le invito a almorzar, se me quedó la olla con puré, con 4 días. Levanto la olla, una estructura gigante, sin agua de no. Me dice, ¿qué hizo? Mucor, que estoy estudiando mucor de la era una agua muy linda, era una vez. ¿Ya? Importantísimo de introducción a una mortalidad paciente susceptible que llega a 72%. Acá el tratamiento importante, el diagnóstico es relevante, muy relevante. Por ende, importantísimo que le digan a la Fernanda, a la Thais, ¿sí? ¿Thais o no? Anaís, pero era Thais, Anaís, que te informe IFA aceptada. Entonces, una IFA aceptada, ustedes deben tomar. Y el tratamiento va, como lo vamos a ver, sacar y después tratar. Si es una IFA aceptada, si es una IFA aceptada, primero sacar y después tratar. Pero tenemos que sacar. Voy a seguir el método de adquisición de esta enfermedad, inhalación de esporas. ¿Qué es una espora? Es una estructura la cual está contenida dentro de un saco, puede ser sexuada o asexuada. Y los mucorales que son asexuados tienen esporas. Y ahí yo le hago la pregunta a mi amigo, ¿cómo te llamas?
Javi, ¿está bien? ¿Por qué tenemos tan pocas infecciones por hongos sexuales? Tenemos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Tenemos infecciones por tricófito rubro, tricófito. Pero no tenemos infecciones por Nanictia o Artroderma, que son las formas sexuales de este hongo, del matófilo. ¿Por qué piensan que tenemos infecciones por hongo asexual o mitótico? Muy buena, muy buena. Prueba. Efectivamente lo que dice Javier es que la forma de reproducción, para tener sexo tenemos que tener un alfa y un beta, o mamá, papá, ¿verdad? Positivo y negativo. El tema está en que los varones, nosotros, los alfa, en el ambiente nos morimos. Y los betas, o las mujeres, sobreviven. Por ende, tenemos infecciones por hongos asexuales. ¿Ya? La razón. Ingestión de alimentos contaminados y contaminación de herida. Recuerden cómo podemos infectarnos una herida nuestra por un hongo. Muy bueno, así de simple. O porque tengo el vecino y se engañó. Por ende, importantísimo usted cuando come material estéril es material estéril. Si pensé que toqué, tocarme. Condiciones: diabetes, paciente diabético, enfermedades hematológicas, insuficiencia renal, inmunodepresión, pacientes de VIH, pero los pacientes oncológicos que están inmunodeprimidos o el diabético es como, este es nuestro. Le gusta el azúcar, ¿qué más? Alguna terapia, trauma, quemadura, paciente prematuro, etcétera, son muy importantes. Formas clínicas, ritmo cerebral, pulmonar, tegumentaria, gastrointestinal, polisomial. Lo que puede hacer este cabro, ritmo cerebral sin duda. Y acá, ¿qué es el tratamiento? Recuerden. IFA, ¿aceptada o aceptada? Aceptada. Si tengo no directo IFA aceptada, vamos a sacar y tratar después. Pero saquemos primero. Con las características del paciente de un grado de inmunodepresión, tan sencillo como diabético, descompensado, por supuesto, ¿verdad? Que sabe lo que es el glucómetro, no sabe, no se tomó nunca, y que tiene influencia por todos lados, y empiezan con las alteraciones de esta zona, ojos chiquitos. Obviamente glicemia actualmente, piel, típico acá, los asociados a pacientes con algún grado de inmunodepresión también, ¿vale? No porque te caiga un hongo a hacer, tiene que ser muy grave y tiene algún grado de inmunodepresión. Mucomicosis, trauma, el paciente quemado, de hecho, no me da nombre, pero el paciente quemado nuestro se falleció hace un año por una micosis. Y de hecho crecía el mucoral de la costilla. Wow, para nosotros, pero cavidad oral, control de la enfermedad de base, remoción
mecánica de los focos de necrosis, siendo antifúngico. Aquí aplicar lo que pueda, sobrevivir, conforme a las lipídicas, fosfoplanazol, que es más sólico, y obviamente hay resistencia actualmente a otros factores como el INTA y coricolas. Mejor pronóstico de la mucormicosis, un diagnóstico precoz. Por ende, yo me siento feliz con que ustedes sepan la diferencia entre una IFA aceptada o aceptada. IFA aceptada podemos pensar en un penicilio, un aspergilo, un fusar. Y IFA aceptada, ¿en qué vamos a pensar? En un muco, ¿cierto? En la lictemia, lo que tú quieras, pero en un muco, en un hongo del tipo de la agente causante de la mucormicosis. Antiguamente, en mi tiempo era psicomicosis, pero olvídenlo, mucormicosis. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Por ejemplo, la pregunta que yo le haría a la Fernanda o a la Constanza es una pregunta de prueba, una agente causante de infección por fúngica, expectativa de resultado, el maldito o el PCR o el directo y tratar. Directo está, ¿no? ¿Verdad? Porque el PCR no sé cuánto más lo mandar a secuenciar, quiero ver el genotipo, su especie, ¿no? Es muco, lictemia, vamos, o sea, vamos IFA aceptada, comencemos. Diagnóstico, la imagen con la ayuda, búsqueda directa de un fluido sospechoso, presencia de IFA hialina. ¿Por qué hialina? ¿Tu nombre? ¿Cuánto? Camina. ¿Por qué hialina? Las otras son IFAs de tipo, por ejemplo, los cladosporium, los hongos esteroides tienen características que tienen melanina. Unas feoifomicosis o agentes o unas IFAs oscuras. Estas son IFAs hialinas, transparentes. No tienen pigmento. Por si acaso. No así en el cultivo. Ojo que en el cultivo cambia la cosa y estos pueden formar pigmentos, pero cuando estamos parasitando no. Por ende son IFAs hialinas, cenocíticas o aceptadas. ¿Ya? IFA hialina, cenocítica anchas y la ramificación es en 90 grados. Y va al tejido. Obviamente en el cultivo tenemos que ver si esto es una colonización o una infección, dependiendo de la muestra. Yo tomo una muestra de la oreja y sale una mucosa, soy muco. ¿Y estoy haciendo una infección? No estoy infectando, estoy colonizando transitoriamente. En el desgarro, la garganta, es diferente que la tome de un lavado broncoalveolar o un cepillado. Hay que ver. Ojo con las características clínicas que ustedes van a evaluar. Si el paciente está con una tumoración, está con inflamación. No, yo tomo de muestra nariz, yo te tomo y le saco a 6, de 10, un corale. Pero ustedes son pacientes normales, no están inmunodeprimidos. Tenemos que tener factor de riesgo de la superficie versus que tome una muestra de tu tejido. Hay que ver. ¿Ya? ¿Está claro o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Chiquillo? ¿Está muy aburrido? El examen directo, los palos de fosa nasal y expirado de los senos paranasales, el puto lavado corporal, la muestra se debe centrifugar y clarificar con cada mancha. Y después vamos a aplicar tinta para sobre la negra. Y obviamente, ¿qué es lo que vamos a dar? Infantilidad ancha, no tabicada. Y cuando presenta ramificaciones, no me entrega.
El examen histopatológico sin duda es importante, con diferentes métodos de distinción, como hematoxina, ácido periodico de Schiff y plata metamina, el que se denomina como hidrocot, la cual tiene como característica que las hifas se tiñen muy bien, pero negras, los modelos negras. Este es el patólogo. Pero yo a veces veo que no hay mucho tiempo para el patólogo y tenemos que actuar. La decisión que tomen todas las muestras que quieren, mándenla y que lo estén en el directo es más rápido, ¿cierto? Directo de par de horas podríamos hacer más rápido. Y esto es lo que debemos ver. Hifas afectadas. Está claro, ¿no? Está clarísima. ¿Cierto? Grandota, ancha y con tabique en 90 grados. El tejido, lo mismo, acá ven la estructura. Solo por curiosidad, si tomo una muestra y la mando al laboratorio, ustedes toman un trocito de tejido, la mandan al laboratorio y obviamente vamos a observar un crecimiento rápido, relativamente rápido. Los hongos son habitualmente lentos. Los dermatófitos 10, 12 días, 15 días, son de ese nivel. Hongos un poquito, los dimórficos son un poquito más lentos, 25 días, 30 días. Algunas levaduras son más rápidas, las levaduras son sumamente más rápidas. Crecimiento rápido de estos hongos filamentosos, colonias visibles después de las 24 horas de incubación, empieza a crecer un poquito y empieza a expandirse en forma radial. Temperatura ideal 25 grados. Ojo, si usted me dice, ¿qué temperatura ideal en directo microbiológico? Porque vamos a ver la muestra de tejido, la veo una muestra de temperatura ambiente, la cultivo, el tejido, y esta la cultivo a 25 y a 35. ¿Ya? A 25 en general termina mejor esto. Características macroscópicas y microscópicas. Colonias de aspecto algodonoso, blanco, dependiendo de la edad, importantísimo, mucho más oscuro, en general, algunas formas de pigmento, dependiendo de los especies. Y lo bueno es que crecen sumamente rápido estos especies. Típico que llena la puré de papa, se levanta la olla. Estos son los esporangios, de hecho los esporangios son las esporangios o el saco. Acá está la estructura típica, hifagialina, senocística modificada, el esporangiospo. Este es el esporangiospo, la relación de identificación. La identificación de todos los hongos se hace con mediante las características en cultivo, características macroscópicas y microscópicas. Macroscópicas, mirarlo por la placa por arriba y por abajo, anverso y reverso, anverso por arriba y estructuras por debajo de la columna. Y mirando el microscopio, ver la estructura, presencia de ascos, de sacos, columela, brangióforo, fiale, etc. Hermoso, mira. Lo mismo, estructura. Ya no hizo micosis, ya no hizo micosis, las más características se denominan aspergilosis. Agente causante microorganismo denominado aspergillus, grupo aspergillus, hoy día está dentro del asociado a grupos, a complexos fumigati, complex, útil, complex, ocráceos, etc. Lo importante es fumigatos, flavos, ocráceos, níbulos. Por eso se quedan aspergilos. Aspergilos lo importante
estructura de fructificación o de diseminación, los conidios. ¿Por qué no es poro? ¿Es poro en forma sexual o dentro de un saco? Los aspergilos no tienen saco. La forma sexual de aspergilo es en el isela. Pero eso, acuérdate, los hombres jodimos parasitando en los machos alfa, morimos tejido y quedan las ramas solo creciendo. Fumigatus, dime, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Está claro? ¿Aburrido? ¿No? Bueno, estoy más descansado. Fumigatus, Flavus, Nige, Perrus, aquella. Acá pero me importa que es aspergilo. Fumigatus o complex fumigatus. Flavus el segundo. ¿Por qué es importante? Porque el Flavus es más resistente a los antifungios, por si acaso. Estos son los aspergilos. Ahora a ver, si lo ven, llegan a ver al microscopio. Wow, esta estructura con idióforo, la método de la de lo mismo, puede ser uniseriado, biseriado, terceriado, etc. Eso no va porque a menos que sea del año. Dictamos un curso de taxonomía oncofilamentoso cada 2 años y este año creo que lo vamos a tirar la UCHAC que quieren ir. Yo les consigo beca. Es en enero, en ese caso. Los procesos involucrados en los aspergilos, micotoxicosis. Acuérdense que es una micotoxicosis. Es una micosis producida por las toxinas, por las exoproteínas que expresan en el alimento. Yo me como y me tomo el vino de Hermes y me como el ¿cómo se llama? El maní contaminado por el aspergilo y me como el choclo con locatoxina, etcétera, etcétera, y queda en el territorio. Cuadro alérgico, pues generar colonización, enfermedades localizadas, higiene generalizada. En general es importante o relevante ese tipo de presentaciones clínicas. Esto no lo voy a pasar porque ya pasó, pero podemos encontrar esta micosis superficial por aspergilos. Y aquí, ojo, un aspergilo puede ser agente causal de una onicomicosis de punta de rueda. Sí, la diputada me acaba de decir que sí, dijo que sí. Pero tiene que tener características, como que las leyes de Gupta, las cuales dice el directo de estar positivo. Y este hongo que es aspergilo debe estar más de una muestra, en forma repetitiva en la muestra. No que sería una cara. Cuando no es un dermatófilo. Si es un penicilio, tiene que estar en 7 muestras positivas. Por eso es importante tomar la muestra en la estructura de piel, tomarla en varios puntos. Cutánea, etcétera, etcétera. Tratamiento que es importante, varía según la presentación clínica, quirúrgica, anfotericina B, más 5 fluorcitocinas que no están chicos. Entonces, itraconazol y equinocatina son los antifúngicos más mayormente utilizados en el tratamiento de las aspergilosis. Entonces, para él, como abonando criterio, un aspergilo puede generar infecciones superficiales, ¿sí o no? Sí. Infecciones sistémicas, ¿sí? Dependiendo del paciente, de la condición, puede producir, es agente causal de las micotoxicosis, ¿sí? Es agente causal del misetismo. Misetismo es comer un hongo venenoso, como la manita u otro esclavífero y tal. Ese es otro caso. Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre micotoxicosis y misetismo? Que es una pregunta.
Se pongo más cháchara, ¿ya? Nos vamos con la microfilia. Bueno, y eso era todo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Los antitécnicos y endémicos se refieren a especies fúngicas que están dentro del orden de los originales, que no me interesa eso para ustedes. Comparten 4 características distintivas: dimorfismo térmico. ¿Se acuerdan del dimorfismo? Que a 25 crecen de una forma, crecen como filamentos, como hongos filamentosos, y a 35 o 37 crecen como levaduras. La distribución geográfica es restricta a las regiones específicas del mundo. Son capaces de causar enfermedades en humanos sanos. Y si bien puede formar una infección en un paciente saludable, tardío, en paciente inmunodeprimido, siempre la presentación clínica es mucho más agresiva. Es diferente que tengamos una criptococosis por una cantidad de coágulos de personas altísima que en la ley versus que sea un paciente de VIH. Si no se trata o diagnostica de forma precoz, la mortalidad es alta. La tienen, así que 25, 35, 37 grados Celsius. En general, 25 temperatura ambiente, 35 o 37 grados. Idealmente, lo más cercano al ser humano. Esto es como cultura, yo creo que más que cultura, ¿por qué traje estos hongos que son endémicos? ¿Por qué piensan que yo traje este grupo? ¿Qué me puede decir? ¿Por qué piensan que yo vengo a hablar de coccidioides, blastomicosis, neumocistis? Son más frecuentes. ¿Qué porcentaje de inmigrantes tenemos hoy día? Más que antes. 7,6% de inmigrantes. Es alto. Es súper bueno. Y desde mi punto de vista yo lo siento. Me encanta que tenemos migrantes, porque aumenta la reconversión. Desde el punto de vista bancosario, por si acaso, ojo, la idea es que transformamos asiático con asiático, porque si yo le meto sangre mapuche a mi amigo, recuerden que solo por cultura general, ¿cuántos grupos sanguíneos hay descritos actualmente? A, B, O. Los hechos positivos y negativos. Hay 48 sistemas. 48 sistemas sanguíneos. Aparte A, B, O. Si yo te meto sangre mapuche aquí, lo más probable que en 27 días más te torne con anticuerpos y no te voy a poder meter más sangre mapuche, porque lo más probable que el chelaino, Daffy, el grande, el chico, que nosotros le podamos transmitir. La idea es transmitir afro con afro, chileno con chileno, mapuche con mapuche, etc. Y eso estamos teniendo muchas problemáticas los más presentes asociadas a la migración. Desde mi punto de vista, mejor migración, mejor, obviamente la recomendación general. Volvamos, y por eso tengo que hablar de coccidioides. Está restricta a diferentes áreas. Parte de América del Norte, Argentina, Brasil. Estoy casado con Brasil, así que tengo que decir que Brasil. Estuve en Sao Paulo, me robé una brasileña para mejorar la raza, y es lo que hay nomás. Y existen dos especies importantes, que Coccidioides himitis y Coccidioides
fosa base, que antiguamente era, tenía otro nombre, pero en cambio. ¿Ya? Lo importante, las características de vías de infección de estos microorganismos, evidentemente por inhalación de los tromóculos de infección. ¿Qué tipo de paciente podríamos tener frente a la presentación clínica de este microorganismo? ¿Ustedes, chiquillos? ¿Qué paciente tú pudieras en la clínica que viene de Colombia o de América del Norte o de, no sé, de una zona garimpero que se llaman en Brasil? ¿Qué características debe tener profesional o de su trabajo que me podría hacer pensar que podría decirse que podría tener un coccidioide? Agricultor, la tierra, trabaja en la tierra, come tatú, que son los armadillos, cazadores, esta cosa, ahí estamos. Importante por eso y por relevante que ustedes sepan de dónde, con quién estoy tratando, a qué paciente estamos tratando. Podemos tener infecciones agudas, las cuales pueden ser por una leve, y se mejora sin tratamiento. Gran porcentaje. Los síntomas es asintomática, sin embargo, entre 1 a 3 semanas post-infección puede aparecer tos, fiebre, dolor torácico y en algunos comienza a ser suave. Y la coccidioides progresiva, coccidioidosis progresiva, es una infección grave, empeora rápidamente, se puede tornar diseminada con una mortalidad elevada. Sintomatología que varían entre semanas a años. Esto es una de hecho, va de la mano con la rapidez del crecimiento de estos hongos, son muy lentos. No crece rápido. 20, 30 días. Obviamente todos los que tenían las cuadras asociados a desgano, astenia, emisión del crecimiento de la engorda de estos chiquillos. Podemos presentar cuadros sistémicos o aire o piel y tejido. Puede haber inflamación de articulaciones. Puede producir heridas abiertas sin quemaduras. Y obviamente a través de este tipo de muchos podemos tomar mucha corrección. En casos muy graves, eventualmente puede producir cuadros de meningitis. Factores de riesgo para presentación progresiva, el VIH o algún grado de inmunodepresión, sin duda. Fármacos inmunosupresores como corticoides o antibióticos. Edad, eventualmente edad mayor, son predisponentes. Y la edad muy baja también puede ser un factor predisponente. Embarazo. Ojo con embarazo, no trataremos un paciente con embarazo, ¿no? Si no tiene un primer trimestre, ¿lo tratamos o no lo tratamos? Ojalá, ahí tú tienes que evaluar ustedes, pero ahí que todas estas cosas, porque quieren un tratamiento en el primer trimestre y tratar de no, para no alterar la genética de nuestro cuerpo, la mutación de nuestro embrión, de nuestro sexo. Habitualmente tratar el segundo o tercer trimestre, como dijimos, genética en general filipino, afroamericano, indio, americano, hispano y asiático son más susceptibles a adquirir este tipo de infección. Infectados bipolares, bilaterales, diagnóstico laboratorial, sin duda, el desgarro, lavado por los alveolares, libre cefalorraquía, aspirado de lesiones vasculares. Lo que hemos visto además es tomar muestras de la base de la lengua. Con raspado, nosotros tomábamos una muestra del paciente con la mano, con una gasa o guante,
tiramos para adelante y tomamos muestras de la base de la lengua, por si acaso. Entonces le abajo para poder observar la estructura y continuar. Herramientas de laboratorio: no desestimen el directo, el examen micológico directo, que es ver la hija sentada, ¿verdad? Hacer histomatología, que siempre es más caro, pero considero que es relevante y que va a tener un mismo tiempo. Estamos hablando que es muy diferente que tener una muestra del CEFAM de Puerto Montt versus Hospital Base de Puerto Montt. Acuérdense de eso. Si tienen, ocupen todas las herramientas. Serología, sí, cultivo y herramientas moleculares, cultivo es muy importante. KOH más tinta, las fricciones que dijimos. Este tipo de cultura a 25 crece como un hongo filamentoso. Típico algodonoso y con una estructura de hifas de tipo artroconidial. Si yo veo una muestra sistémica, hifas artroconidiales, lo tapo, lo sello, porque lo más probable es que es altamente contaminante y me puede contaminar al analista y me puede matar. Por eso es importante que trabaje en el laboratorio cuando vea hongos, y ahí yo les voy a explicar los tips de viejo. Tips de viejo. Van a ocupar, nosotros ocupamos un mechero, ¿cierto? No sé si lo han ocupado un mechero. Entonces debe de ocupando niveles de bioseguridad tipo 2. Pero no hay mechero. Es lo que hay, ¿cierto? 99% de. ¿Y cómo vamos a trabajar? El mechero, tenemos la placa la ocupamos nunca acá. ¿Por qué? Porque yo quiero protegerme, ¿verdad? Aquí la me protege. Acuérdense de mí. Trabajo. ¿Puedo mostrar? No. Cuidado a la chiquilla porque efectivamente el cabello es altamente inflamado. Tomada de cabello tomado, siempre dentro del laboratorio. Aquí se quema, yo he visto tanto que pasa, es tips. Entonces encontramos hifas artroconidiales, ojo, no me interesa la escena, son el suelo, los poros del tejido que hicieron un ojo, estas son las hojas negras, estas son las hifas, cuando están teñidas con globo. Plata. Método diagnóstico, escuchar el maldito. De nuevo. Método de el cual ocupamos una tecnología que quemamos la muestra y vemos qué es lo que se quema ahí. ¿Ya? Y eso te ayuda para el diagnóstico. Muy bueno para bacterias. Para hongo todavía falta. Que va a ser otro. Desde mi punto de vista, sin duda, técnicas moleculares. Hay métodos comerciales. Tratamiento. Las agudas primarias, sin duda, quien no tenga sintomatología, no las traten. Independiente que tenga estructuras sugerentes. Y para prevenir extensión de esta forma, algunos clínicos utilizan las sólicos, fluconazol. Piensan que están en medio diabético, en medio está con un cáncer, tiene estudio, a eso lo tratan. Otro que no tiene ninguna sintomatología y fue un hallazgo, es muy tranquilo. La progresiva, 70% asociada a mortalidad con VIH. ¿Ya? Y obviamente muy rápido. VIH. Presentación leve o moderada, tratarlo con flujo, ITA, poligonazol o saconazol. Si tenemos probabilidad de que haga una enfermedad grave,
anfotericinar. Embarazada en el primer trimestre, no se trata, acuérdense. Si está diseminada en el primer trimestre, ustedes tienen que evaluar y podemos colocar anfotericinar con el riesgo que implica. Segundo trimestre, anfotericinar y pacientes con meningitis, anfotericinar, cirugía y flujo nasogénico de político. Para cocción y micosis, ¿cómo está la hora chiquita? ¿Qué ven? Entonces, la hago rapidito, nos vamos a lo que nos interesa. Para coco la residencia, otro hongo dismórfico, el cual tiene como característica esta rueda de leme. Un gran porcentaje de pacientes en Sudamérica. No voy a lo que está, por ello es importantísimo ver de dónde viene. Hay una serie de cepas como Brasilensis, venezolana, la CETI, que es asociada al delfine, pero el central de Brasilensis. Acá está, ustedes lo tienen, en el último tiempo, pero vamos a, puede ser aguda o subaguda, presentan alteraciones físicas asociadas a fiebre, pérdida de peso y eventualmente a heridas básicamente. En las formas crónicas, básicamente asociadas a los pacientes presentan mayor alteración. Como características predisponentes son adultos, masculinos y eventualmente con alteraciones tejido tubular. La vegetación química de interesa muestra donde la uroclama, el aspirado del sangre, directo, vamos a ver estas levaduras antivirales, de rueda de ley y cultivar 25 hongos filametosos, acuérdense. Todos estos hongos dimórficos, 25 filametosos, 35 levaduras. La rueda de leme o rueda de timón. Hay test serológico. Nosotros trabajamos en Sao Paulo con el doctor Zoilo Pires de Camargo pero Zoilo era el que descubrió la proteína. El título nos interesa. Tratamiento, esto es importante, itraconazol oral entre 6 a 12 meses, simetropina entre 48 a 5 años, anfotericina B en caso de histoplasmosis rapidito, o hecho me encanta. Agente causal asociado a vectores bien intravernas, pájaros, torninos, murciélagos. Hay presentaciones clínicas asociadas a histoplasma en América del Sur y en África, histoplasma capsulato y histoplasma tuberosía, importantísimo. Forma inoculación por aspiración, básicamente por vaporización. Cavitaria crónica, puede ser progresiva, e histoplasmosis de manera aguda. Importante que la histoplasmosis puede ser solamente en contacto, es una pequeña la cavitaria o crónica es importantísima, que es la recién y la progresiva. Estas son levaduras por si acaso, estas tomas locas negras. Y en esta otra celulares, levadura. Paciente de acá en Chile, Costa Central, esta formante del futuro. Se cultiva en el aseguro y luego a 25-35, que es de forma diferente. Diagnóstico, cultivo, prueba serológica,
Básicamente a veces no, siempre me tengo por los resultados. De comerciales hay, tratamiento, bueno, una aguda, en general sin tratamiento. Ojo, el paciente que no mejora durante el primer mes, aplicar hidratación bioral, histoplasmosis diseminada preventiva, aflorexinamida intracorazón, e histoplasmosis crónica cavitaria, que en los años, aflorexinamida e intracorazón. Blastomicosis rápida, transmisión, otro hongo dimórfico, estructura al revés, levaduración es mucho más gruesa, es una forma más gruesa. Respecto a las otras que tenemos como los coccidioides, o paracoccidioides de la síntesis, o histoplasmosis, estas son levaduras mucho llamantes, mucho más gruesas, inclusive más gruesas que la cardiaca. La especie de madre japonesa, para que tengan un concepto, básicamente asociado a metodionática, no tiene especificidad. Hay pequeñas pruebas, pero el directo y el positivo es una prueba. Talaromicin, agente causal, cuarto agente causal más importante en Asia, asociado a paciente VIH. Talaromicin o activamente methicillin magnesio. Talaromicin o talaromicin magnesio. Importante paciente VIH. En Asia, estructura la cual, si ustedes se fijan, este es un fosfato por cultura, este es un penicilio. Este es un típico penicilio. Que puede pasar desapercibido. Por ende, paciente asiático con VIH que presenta estas estructuras macroscópicas en cultivo, lo que podría ser informado negativo, porque se necesita relación con un contaminante de otra. Pero 25 esta mancha crece como levadura. O la levadura. Tratamiento, anfotericina B, más cociclocina, y tratamiento objeto. Ojo con la instauración pronta, es importante reducir la mortalidad. Este más cultura, ya el micosis era un hongo que tenía el nombre antiguo, pero es de nuevo, que es como un hongo filamentoso, una transmisión. Eso lo dejo como cultura general. Y los otros hongos no cultivables, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá, porque a lo mejor vamos a morir, yo estoy cansado, estamos cansados, fue duro. Es un grupo el cual tenemos directo positivo y lo mandamos a cultivar y están dentro del grupo que son hongos no cultivados. Ojo con esto, pero no es que le echemos la culpa al pobre laboratorio, porque hay hongos que no. Ese es como el color de la casa. Se aburrieron mucho los chiquitos.